finalmente falleció de enfermedad en injerto contra huésped. Este también es un trabajo que se realizó del grupo mexicano de trasplante que tenemos, en donde participaron 7 centros. Aquí, si se dan cuenta, fueron 42 pacientes, de los cuales 22 fue de donador relacionado y de donador no relacionado 20. La fuente de obtención de los de donador relacionado, la médula fue 8 y sangre periférica 14. De los de donador no relacionado, la médula fue 17 y sangre periférica 3. Y vean, pues por supuesto que la sobrevida pues siempre va a ser mejor si son de donador familiar. En cuanto a las inmunodeficiencias, bueno, la indicación también va a ser al momento del diagnóstico. Por ejemplo, puede ser en el síndrome de Wiskott-Aldrich, en el síndrome de inmunodeficiencia combinada, en el síndrome de Omenn, síndrome de linfoproliferativo ligado al cromosoma X y en el síndrome de Cosman. En las hemoglobinopatías también se ha visto como un tratamiento curativo, pero va a estar indicado solo, por ejemplo, en la anemia drepanocítica, en aquellos pacientes que tienen una evolución agresiva, por ejemplo, que tienen crisis vasoclusivas o crisis de dolor frecuentes. En la talasemia, por ejemplo, que sean dependientes de las transfusiones. Esas van a ser las indicaciones. Se han realizado estudios comparando de donador relacionado y no relacionado. Se han reportado casi los mismos resultados y los esquemas de acondicionamiento que se han sugerido son de intensidad reducida. En cuanto a otros trastornos metabólicos hereditarios como el síndrome de Horle, la adrenoleucodistrofia, también está indicado el trasplante al diagnóstico. En la infohistiocytosis hemofagocítica, también que sea familiar al diagnóstico, o en la adquirida cuando son refractarias al tratamiento. Y también, bueno, vamos a ver que en otras fallas medulares como la anemia de Fanconi, la anemia de Black Van Diamond, también está indicado el trasplante. Les quiero presentar aquí los trasplantes que se realizaron en el Hospital de la Raza. Si ustedes se dan cuenta, el último que está registrado fue en el 2001. Los últimos 2 años realizamos uno de cordón que tuvo falla de injerto y uno de sangre periférica hace algunos meses con buena respuesta. Si ustedes se dan cuenta también, la edad en que se trasplantó uno de los pacientes fue a los 12 años. Desgraciadamente, si se canalizan en forma tardía, pues los pacientes llegan multitransfundidos con sobrecarga de hierro y bueno, eso hace el riesgo para que haya un injerto exitoso. La aplasia pura serie roja congénita se diagnostica el 90% el primer año y aquí lo trasplantamos hasta los 12 años. 6 fueron de médula ósea, la fuente, 1 de sangre periférica, el esquema de acondicionamiento fue con busi, la profilaxis con ciclosporina y metrotexate. Y bueno, aquí está un poquito más esquematizado, como les decía, fueron 7 pacientes, 4 femeninos, 3 masculinos, la edad promedio fue a los 6 años, 8 meses, la fuente en 6 médula, en 1 sangre periférica, injertaron 3, que fue el 43%, falla injerto 4, que fue el 57%, sin embargo de estos 4, 3 vivieron con la enfermedad, de tal manera que la sobrevida al final es del 85%, 3 viven con la enfermedad. Y ya casi para terminar, bueno, ¿cuáles son las principales causas de muerte en estos pacientes? En los trasplantes autólogos vemos cómo la enfermedad primaria, casi en el 70%, es la principal complicación. En los trasplantes halogénicos de donador relacionado, los primeros 100 días también es la enfermedad primaria, las infecciones y la enfermedad de injerto contra huésped. Y ya después de los 100 sigue siendo la enfermedad primaria la principal causa de muerte. Y en los trasplantes de donador no relacionado, vemos que también en los primeros 100 días sigue siendo la enfermedad primaria, la enfermedad de injerto contra huésped y después de los 100 días la enfermedad primaria. Prácticamente son las principales causas de muerte. De tal manera que podemos concluir que en la era actual casi todos los pacientes tendrán un donante adecuado. Ya vimos cómo en la actualidad podemos hacer trasplante haploidéntico, que es con el 90% de la población podemos tener un donador. Es muy importante la derivación temprana al centro de trasplante, porque eso puede garantizar el derecho del paciente a que se haga un trasplante en el momento correcto. Ya había insistido en lo de poder hacer los trasplantes haploidénticos y también es muy importante que un paciente se trasplanta, pero no es solo trasplantarlo, es hacerle todo el seguimiento porque pueden presentar complicaciones tanto tempranas como tardías que requieren también atención preventiva y seguimiento. También es muy importante cuando tratamos de hacer presentaciones, pues sí tener un registro
de los trasplantes. Les pude presentar un poquito más de lo internacional porque está perfectamente bien documentado. Desarrollar también protocolos tanto de diagnóstico como de tratamiento con pautas nacionales y también hacer un intercambio con los diferentes centros, tanto a nivel nacional como internacionales, para que se puedan transferir todos los conocimientos. Y bueno, ya sabemos que todo lo anterior va a representar un reto, sobre todo en países que estamos en vías de desarrollo, debido a las deficientes condiciones sociales, culturales y económicas, que juegan un papel muy importante. Pues solo esto es, es un manejo de un equipo multidisciplinario. Bueno, aquí está el doctor Paredes, nuestro maestro, y es el grupo de trasplante del INP, el doctor Olaya, el doctor Gerardo López, la doctora Nid, la doctora Aide Salazar. En la raza, bueno, han participado muchos médicos, la doctora Montero, la doctora Marín, como les mencioné, actualmente el doctor Ángel García, la doctora Anesi Herber y bueno, todos mis compañeros de hematología pediátrica. Pues eso es, no sé si tengan alguna pregunta y ya terminamos. Es un honor para mí poder compartir este foro con algunos compañeros y en este caso les quiero presentar al doctor Eduardo Cermeño González. El doctor es egresado de la Universidad Autónoma de Coahuila. Posteriormente él se especializó en pediatría, está avalado por el Consejo Mexicano de Certificación de Pediatría, así como de infectología pediátrica en el sector salud. Su práctica clínica la ejerce en el Sanatorio Español de la ciudad de Torreón, Coahuila, y en la Policlínica Laguna de la ciudad de Torreón, Coahuila. Adelante, doctor. Buenas tardes ya. Más que nada agradezco mucho la atención que tuvieron para invitarme, la asociación y el comité organizador. Para mí realmente es un honor. Yo salí del Federico Gómez, me faltó. Actualmente trabajo para la universidad en el Hospital Infantil Universitario. El tema que nos ocupa ahora es neutropenia febril. Si bien es cierto que los avances en el tratamiento del cáncer infantil y de las leucemias, como dijo la doctora María de los Ángeles, o sea, ha sido fenomenal, ¿verdad? Yo en los años 70 me acuerdo que estaba un diagnóstico de cáncer infantil, era una cosa catastrófica. En una novela, si querían acabar con el personaje, le daba leucemia y en 2 capítulos se lo echaban, ¿verdad? Actualmente los éxitos son notables, ¿verdad? Pero la infección es una causa muy importante de morbimortalidad en los niños con cáncer y especialmente asociada a estos niños inmunodeprimidos, a los niños con neutropenias importantes, ¿no? La fiebre puede ser la primera manifestación, a veces es la única manifestación de una enfermedad potencialmente mortal. Durante estos periodos de neutropenia, aproximadamente 1/3 de los episodios neutropénicos, se dice que 0.79 episodios por cada 30 días de neutropenia. Y el manejo empírico de antibióticos de manera temprana ha sido la causa de que ha reducido mucho la mortalidad. En eso hemos avanzado mucho y es la razón de esta plática, ¿verdad? Entonces, empezamos por la neutropenia. Usted sabe mejor que yo. Se habla de recuento absoluto de neutrófilos de menos de 1500. Para fines de tratamiento, lo que nos ocupa son abajo de 500 y muy especialmente aquellas neutropenias profundas por abajo de 100. Pues hemos tenido pacientes en el hospital que la máquina no logra detectar ningún neutrófilo, ¿verdad? Entonces son situaciones realmente graves. Este es el factor muy importante de riesgo. ¿Y cuánto tiempo va a durar esa neutropenia? ¿Y cuánto tiempo esperas que se vaya a presentar? Entonces, por otro lado, los pacientes con cáncer en sí mismos tienen una neutropenia funcional. Aunque tengan un recuento adecuado de neutrófilos, no fagocitan bien. Es una reacción inflamatoria inmadura o incompleta. A veces es difícil también la clínica con estos niños por esta situación. Entonces hablamos de una neutropenia también funcional. Lo más importante aquí es la categorización del riesgo.
Y eso va a depender de los signos y los síntomas. Como digo, la aparición de la fiebre, algunos síntomas como inestabilidad hemodinámica, alteraciones en el sensorio, por supuesto, el número de recuento de neutrófilos, el tipo de cáncer que tenga y su terapia. Hay terapias más agresivas con citarabina, por ejemplo, que se asocian a infecciones por Streptococcus viridans. Por supuesto, las comorbilidades. Aquí los adultos tienen más categorizado el riesgo. En los niños no existe todavía una estratificación aceptada ampliamente, porque en los adultos se habla mucho de diabetes, de síndrome metabólico, EPOC. Entre los niños es un poquito diferente, pero por supuesto que es importante la comorbilidad médica como diabetes juvenil o una cirugía reciente. De alto riesgo podemos hablar de niños menores de 500 niños y por más de 7 días. Que haya problemas de insuficiencia hepática, que las transaminases estén 5 veces más arriba de su nivel normal, la insuficiencia renal, un aclaramiento de creatinina de menos de 30 mililitros por minuto. Por supuesto, la inestabilidad hemodinámica, mucositis oral o gastrointestinal. El concepto madre para estos riesgos de infecciones intrahospitalarias en términos generales es la ruptura de barreras naturales de infección. La mucositis, los catéteres, son ejemplo muy claro de esto y ustedes lo tienen mucho, ¿no? Porque la gran cantidad de estos pacientes tienen el catéteres a permanencia. Afortunadamente se ha avanzado mucho también con los catéteres. Los catéteres totalmente implantados son mejores que los que estaban de vías periféricas. Síntomas gastrointestinales como dolor, diarrea, náuseas, vómitos. Por supuesto, cambios en el estado mental. Infección del